Vamos a continuar con el modelado del balón. Antes de continuar con el terreno, con el césped sobre el cual va a botar el balón, eh, en los materiales que previamente hicimos, están aplicados aquí sobre el balón, que era un material negro y un material blanco para lograr esta textura, he modificado estos valores. Tanto en el material blanco como en el negro, modifique el factor, el cual estoy poniendo ahora como punto 5. Y en la parte de aspereza, que es esto que está aquí, roughness, lo modifiqué y lo dejé en punto 15 finalmente. ¿Esto para qué es? Para que simplemente nos dé una textura un poco más plástica, como es realmente un balón de fútbol. Vamos a poner aquí en la vista el, eh, la vista renderizada. Y vemos cómo efectivamente el material es un poco más plástico, la luz refleja de diferente manera a como había quedado en el último archivo. Y esta es finalmente la calidad de render que le vamos a dar al final. Estos valores tienen que ajustarse para lograr esta textura brillante que tengo aquí en la otra vista. Bien, dicho lo anterior, vamos a continuar con lo siguiente. Recordemos que siempre nos vamos a mover en la vista ortogonal, de este modo. Vista ortogonal, exacto. Debe decir user orto. Y aquí lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a presionar 3 para cambiarme la vista lateral. Y voy a reubicar el balón para que más o menos esté encima de la rejilla que viene por default en Blender. De este modo, ahí lo voy a poner. Ahora puedo cambiarme la perspectiva. Y recordemos que podemos mover la cámara para que nuestra vista previa en la otra ventana se vaya actualizando y se adecue mejor. Y lo vamos a hacer de esta manera. Por default, este manipulador, esto con los tres ejes, viene de esta manera, viene como global, así. Entonces esto me permite mover cualquier objeto, sin embargo la cámara tiene inclinación. Si yo lo muevo con estos nodos, el movimiento de la cámara no es tan natural. Tenemos que mover la cámara sobre sus propios ejes. Es decir, tenemos que cambiar el manipulador de global a local, de esta manera. Y así puedo mover la cámara de manera más fácil. Puedo acercarme, puedo alejarme, puedo subirla, etcétera. Vamos a ubicarla de tal manera que se vea el balón, que se vea bien, que se vea completo. Lo podemos dejar ahí de momento. La luz también la puedo modificar, la puedo cambiar de posición. Vamos a dejarla ahí temporalmente. Y lo que vamos a hacer a continuación es crear un plano. Voy a presionar el comando Shift A, Mesh Plane, de esta manera. Y lo vamos a escalar con S. Más o menos por ahí. Tengo un buen tamaño. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este plano? Con este plano le vamos a hacer una textura de césped. El césped se puede hacer con fluidos, con elementos dinámicos. Sin embargo, para este ejercicio lo vamos a hacer mapeando una textura. Si lo hacemos con fluidos, con dinámicos, el render tarda mucho en hacerse. Por lo tanto, lo vamos a hacer con una imagen y el resultado pues es aceptable. Vamos a generar un nuevo material de esta manera. Y, cosa importante, tenemos que estar siempre ubicados con este motor de render, Cycles Render. Vamos a guardar el archivo. Recuerden que es importante ir guardando. Y lo que vamos a hacer a continuación es subdividir esta ventana. Voy a tomar estas líneas diagonales. Recuerden que desde aquí creo nuevas ventanas. Doy clic izquierdo, arrastro hacia abajo para crear una nueva ventana. Y aquí arriba, en la ventana que acabo de hacer, voy a cambiar el modo de visibilidad del Node Editor. De esta manera. Y empiezo a ver los nodos. Estos nodos son los que componen el material de mi plano en este caso. Y a partir de aquí voy a empezar a mapear. Este nodo que se llama Diffuse lo voy a eliminar. Simplemente presionando suprimir en Windows o delete en Mac. Y voy a crear nuevos nodos que me van a ir dando la textura y los parámetros de iluminación y
y volumen. Voy a presionar Shift A para agregar y voy a buscar la opción que se llama Shader, Mix Shader, este que está aquí. Lo voy a poner aquí a un lado. Este Mix Shader es un sombreador. Simplemente lo voy a conectar desde su valor shader a la superficie. Es decir, el sombreador va a estar conectado a la superficie del plano. Bien, el siguiente que voy a crear es otro shader, pero en este caso va a ser difuso, diffuse, este que está aquí. Y voy a crear uno más, shader, refraction, este que está aquí. Bien, ahora noten que dentro de la ventana Mix Shader hay dos conectores de shader aquí. Es decir, podemos conectar dos materiales. Vamos a conectar el difuso y el de refracción de esta manera a cada uno de los shaders. Así. Vemos cómo se va actualizando la vista. Y vemos cómo poco a poco se va iluminando mejor la escena y ya estamos empezando a tener algo de material por ahí. Bien, ahora lo que nos falta es agregar la textura. La vamos a agregar nuevamente con un nodo, Shift A, Texture, Image Texture. Desde el tutorial de los dados ya manejan estas ventanas. Lo vamos a dejar ahí, Image Texture. Y tenemos que buscar este factor, el factor color. El factor color lo vamos a conectar con el shader de difusión. De esta manera. Y vemos cómo todo está, el material está cambiando, es rosa. ¿Por qué es rosa? Es la manera que tiene Blender de decirnos que algo está faltando. ¿Y qué es lo que está faltando? En este caso falta la imagen para mapear. Vamos a dar Open. Y previamente yo tengo aquí ya mi imagen editada en PNG, césped, Open Image. De esta manera. Vemos cómo ya se colocó algún tipo de color verde que corresponde a la textura. La textura que estoy utilizando en este momento es de césped. Es una textura que preparé en Photoshop. Y en el material ya podemos ver algo de textura. Vemos ahí cierta rugosidad del césped. Sin embargo, en la vista previa no vemos nada. ¿Esto a qué se debe? Nos faltan algunos factores más, algunos nodos más para darle cierto realismo a nuestra imagen. Vamos a crear uno más, Shift A, y vamos a buscar la opción que se llama Vector. Vamos a buscar la opción que se llama Mapping, es decir, mapeado. Lo vamos a colocar de esta manera. Ahora, este mapeado, recordemos, el mapeado es simplemente la manera y la ubicación en la que voy a colocar una textura sobre mi geometría. En este caso lo que tengo que hacer es conectar los nodos de vector de este modo. Continúo, Shift A, y voy a buscar uno dentro de Input. Dentro de Input voy a buscar este nuevo nodo que se llama Texture Coordinate. Lo voy a agregar aquí. Y bien, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Tengo que decirle a Blender a partir de qué quiero que texturice todo lo que tengo colocado en el material. Es decir, a partir de qué. Recordemos que aquí añadimos una imagen y tenemos que conectar ahora el nodo que dice generado o generada con el valor el nodo de vector de la ventana mapping. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a jalar la imagen, es decir, le va a decir con la imagen que tengo aquí, quiero que generes la textura para toda esta geometría. Vamos a conectar generado a vector y ahí ya vemos la textura finalmente. Bien, ahora si yo me acerco, más allá de que la vista previa del render es un poco burda, vemos que la textura se ve muy plana, pareciera que está nada más sobrepuesta ahí sobre el plano. Tenemos que aplicar algo de volumen.
¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a agregar un nuevo nodo, Shift A, y vamos a buscar dentro de la opción Converter, vamos a buscar la opción que dice Mat, es decir, matemática. Y me crea este nuevo nodo que está aquí. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace esta ventana? Por medio de esta ventana yo puedo multiplicar las propiedades de color de esta imagen que estoy utilizando para texturizar. Lo vemos desde aquí, en ese valor. Con esto voy a controlar lo que estoy texturizando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordemos que la imagen de textura está aquí, en el nodo de textura de imagen. Y vamos a conectar el nodo de color con este factor que es de valor. Ahí, de esta manera. Luego, este nodo, que es el matemático, lo vamos a conectar con un nodo más, que es que se encuentra en la ventana del Material Output, que es desplazamiento. Este desplazamiento es el que me va a permitir generar volumen a partir de esta imagen. Y vamos a conectarlo de este modo, valor, ahí. Y vemos cómo poco a poco empieza a tomar un poco más de textura. Si yo lo modifico, por ejemplo, le pongo un valor 0.2, vemos cómo se empieza a percibir algo de volumen aquí. Se empieza a visualizar un poco más de volumen, ya no se ve tan plana la imagen. Sin embargo, tendré que estar buscando aquí algunos valores que me den como lo más adecuado para que esta imagen se vea bien. El factor, por ejemplo, yo lo puedo modificar. Si lo aumento, veo como el pasto se torna un poco más verde. Este valor lo puedo bajar todavía más, 0.1 por ejemplo. Y vemos cómo se va actualizando el volumen de la imagen. Ya no se ve plana como estaba al principio. Vemos que aquí mientras más grande sea la imagen y más complicada sea nuestra geometría, pues la máquina va a requerir mayores recursos. Y este ejercicio se trata pues de ir probando qué valores son los más adecuados. Tenemos que buscarlos. Si nosotros lo exageramos, pues se va a ver demasiado fea la textura. Si le dejamos un valor muy bajo, pues también estaremos perdiendo ahí incluso color. Quizás por ahí se va viendo más o menos bien, por lo que necesitamos. Este valor de volumen, vamos a dejar un poco menos para que sea más tenue, más sutil el cambio. Y aproximadamente por ahí estaría ya un poco más, sería un poco más convincente el césped. Vamos a ver la vista previa. Lo que podemos hacer, recuerden ir guardando siempre. Vamos a hacer un pequeño render para ver qué es lo que sucede. Vemos ahí como el material que le pusimos al balón está reflejando el color del césped. Y el césped ya se empieza a ver con cierto volumen. Bien, en este caso estoy haciendo el render con un parámetro de alta calidad, por eso se está tardando. Evidentemente tendremos que buscar la manera de que lo haga más rápido, sin perder calidad. Los valores de resolución y calidad del render ya los usamos desde el tutorial de los dados. Y vemos cómo se va colocando la textura poco a poco. Pareciera que el volumen es un poco burdo, un poco áspero en algunas zonas. Simplemente tendremos que ajustar los valores aquí
desde el mix shader, el factor, y desde la matemática el valor este que está aquí. Entonces voy a cancelar este render. Bueno, de hecho ya casi termina. Vamos a dejar que termine para ver el resultado final. Y sí, es convincente el volumen del césped en este caso. Este ejercicio lo podemos hacer con texturas de piedra, por ejemplo, concreto, mosaicos, adoquín, etcétera. Y es bastante bueno porque a partir de una imagen bidimensional, Blender lo que hace es generar volumen tridimensional sin necesidad de recurrir a polígonos o modelados dentro del programa. Y ahí vemos el final del render. Entonces más o menos la calidad es bastante aceptable. Lo podemos dejar ahí y en el siguiente tutorial empezamos ya a editar la luz y la animación del balón.